Bienvenidos a todos, me presento, soy John Vega. Hoy hablaremos sobre los métodos de interpretación jurídica. ¿Qué son los métodos de interpretación jurídica? Se conoce por método de interpretación jurídica aquel conjunto de herramientas intelectuales o procedimientos lógicos que son utilizadas por jueces, abogados o cualquier persona que se dedique al ámbito del derecho. Nos sirve para analizar el alcance real que tiene una norma, interpretar y esclarecer algunas dudas. Ayuda a resolver ambigüedades de la norma, es decir, cuando el texto de la ley sea confuso o tenga diferentes significados. Rellenar vacíos legales, cuando la ley no contempla específicamente un caso. Actualizar la norma, para aplicar las leyes antiguas a los contextos actualizados de la norma jurídica. Empecemos con la interpretación textual. Es cuando un jurista se apega a lo que dice la norma escrita, ya sea, por ejemplo, a lo que diga el Código Civil o el Código Penal o la Constitución Política del Perú. Nos sirve para evitar cualquier interpretación oculta o buscarle vacíos legales a la norma. Para explicar su aplicación usaremos un ejemplo. Para ser elegido presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento y tener más de 35 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que un candidato tenga 34 años y 11 meses de nacimiento no podrá postularse, ya que la norma indica explícitamente que sean 35 años cumplidos y los límites son estrictos y no se pueden violar. Una de las limitaciones que tiene este método de interpretación sería que al ser interpretado de manera literal la norma se pueden cometer injusticias. Por ejemplo, si la norma escrita indica que está prohibido subir al tren con mascotas y hay un discapacitado visual que tiene su perro guía, estaría quitándole el acceso al transporte público. Por lo tanto, este método de interpretación jurídica siempre se acompaña del método de interpretación teleológico. Buenas tardes, soy Richard Balcázar Mesa y hoy les voy a hablar sobre la interpretación sistemática. Para entender bien la interpretación sistemática, es importante recordar que el derecho no está compuesto por normas sueltas o independientes. Todo el ordenamiento jurídico funciona como un sistema, donde cada norma ocupa un lugar, cumple una función y se relaciona con otras. Por eso, cuando una norma genera dudas o parece imprecisa, este método nos pide analizarla dentro del conjunto del cual forma parte. La interpretación sistemática parte de una premisa fundamental. El derecho no es un conjunto de normas aisladas, sino un sistema ordenado y coherente. Esto significa que ninguna norma es una isla. Cuando un juez o un abogado analiza una ley, no puede quedarse solamente con el texto literal, más bien debe preguntarse, ¿en qué parte del código está? ¿O qué dice la Constitución al respecto? ¿Hay otra ley superior que la regule? El objetivo de este método es evitar las contradicciones, la que llamamos antinomias, y darle sentido lógico a la norma dentro del gran sistema jurídico. Muchas veces, una norma complementa a otra, o establece límites a una regla general. Otras veces, dos normas aparentemente contradictorias se vuelven coherentes cuando entendemos que una es el principio general y la otra es una excepción. Este método ayuda a identificar estas conexiones y a evitar interpretaciones aisladas. La utilidad del método sistemático es enorme, pues permite que las normas mantengan coherencia entre sí, evita contradicciones internas y asegura que las interpretaciones no rompan la lógica del ordenamiento. En otras palabras, este método busca armonizar la norma con su contexto completo. Así, en lugar de analizar un artículo como si estuviera solo, lo interpretamos viendo el sistema al que pertenece, su función y la coherencia que debe guardar con el resto del derecho. Si la interpretación sistemática buscaba el contexto, la interpretación teleológica busca el propósito. Por ejemplo, imaginen que una madre le dice a su hijo, no abras la puerta a nadie. La regla que le está poniendo es muy clara, pero si la casa se está incendiando y llegan los bomberos, ¿el niño debería mantener la puerta cerrada? Si la interpretamos literalmente, sí, pero en cambio si pensamos en el fin de la regla, que era proteger al niño, entendemos que debe abrirla. De eso se trata este método, de que la ley no pierda su sentido común. Para aplicar la interpretación teleológica, comenzamos a preguntarnos, ¿qué problema pretendía resolver esta norma cuando fue creada? Esto implica analizar el contexto histórico y social en el que surgió, qué situaciones buscaba regular y qué valores estaba tratando de proteger. Por ejemplo, muchas normas de protección al consumidor tienen como finalidad
equilibrar la relación entre empresas y usuarios. Si solo aplicamos el texto literalmente, podríamos llegar a conclusiones injustas que contradicen la finalidad de la protección. La teleología entonces busca que la aplicación de la norma sea coherente con su función práctica. Para eso, también consideramos la exposición de motivos, los debates legislativos y el sentido que la norma tiene dentro del sistema. Lo importante no es únicamente lo que dice el artículo, sino lo que intenta lograr. Este método cobra especial relevancia cuando el texto de la norma es ambiguo o puede interpretarse de diferentes maneras. En esos casos, la interpretación teleológica permite elegir la opción que mejor cumple la finalidad prevista por el legislador, incluso cuando una interpretación literal produciría resultados absurdos, injustos o contrarios al propósito de la ley. La teleología permite corregir ese rumbo. En resumen, la interpretación teleológica nos invita a mirar más allá del texto para centrarnos en la razón de ser de la norma. Nos ayuda a aplicar el derecho de forma más justa, coherente y alineada con los objetivos sociales que la ley busca alcanzar. Ante todo, muy buenas tardes, soy Christopher Roncebolla Aquino y hoy me toca explicar sobre la interpretación de la ratio legis. La ratio legis, del latín, la razón de la ley, o también se le puede inferir como ¿para qué quiere decir? ¿O qué quiere decir? La ratio legis busca desentrañar o encontrar la forma más allá de la forma textual o la forma en la cual el legislador la promulga. Y es separado en tres conceptos, tres formas en las cuales la observación o la interpretación de la ratio legis va. Es objetiva, es específica y es técnica, pero también recae en la forma en la cual muchas veces no se la percibe siempre, como también se le da muchas veces la interpretación subjetiva de la ratio legis. Ahora, ¿qué quiero decir con objetiva? Busca más allá que solo la voluntad o simplemente la interpretación, la forma en cómo quiere dar o promover dicha ley el que lo legisla o el Congreso en el cual emite de este tipo o los diferentes tipos de normas que hay. Es específica, se enfoca con la razón de una regla en sí o una regla concreta, no en todo lo que es sistema judicial, como la ratio iuris, que la ratio iuris es la forma en la cual se da la norma en el derecho. La ratio legis quiere decir solo por la norma o la ley. Es técnica. Muchas veces la ratio legis simplemente va en lo concreto, en lo específico de la norma, en lo que se le puede dar práctica o que se le puede dar como tal a la norma, que ha sido ya investigada tanto en forma de histórico, teleológico, como también del contexto mismo en el cual se le puede dar. Ya pasando de la ratio iuris, también me toca dar la interpretación contextual de la norma, que en comparación con la ratio iuris es que abarca tres sentidos también. Es objetiva porque como es por el porqué de si quiere dar la norma. Okay. Es histórica, es porque el momento en qué sentido se quiere dar esta norma. ¿Por qué? Y no solo abarca el momento, también cómo se puede emplear a futuro, cómo quiere darse la mayor longevidad de dicha norma y cómo puede adaptarse. Como también es teleológico, la finalidad de esta, qué abarca o qué quiere, con qué finalidad se quiere dar esta norma. Es por eso que también con la ratio iuris la forma textual no es suficiente en sí, ya que la norma no vive aislada como tal, a veces en muchos sentidos, muchas veces también vive dentro de un sistema o vive vinculada con otras normas o también bajo códigos, bajo sistemas. Y un ejemplo claro es dentro del Código Civil, que es el artículo primero de la norma y que entra en conflicto con muchas de las promulgaciones de normas a favor del aborto como también en contra del aborto, y es citando el artículo primero del Código Civil. La persona humana es sujeta de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todos
para todo en cuanto le favorece. La atribución del derecho patrimoniales están condicionadas a que nazca vivo. O sea que la misma forma del concebido es subjetiva en sí a la norma, que se le podría decir que sí o también no es un sujeto, porque al momento de que nazca sí es un sujeto como tal. O sea, sí es un sujeto de derecho como tal, una persona natural como tal, y tiene todas las facultades o la disponibilidad de ejercer sus derechos. Más, sin embargo, el concebido no puede tener disponibilidad, también no puede tener goce de ejercimiento de sus derechos, porque simplemente está atado al desarrollo con la madre. O sea, primero, para que pueda ejercer sus derechos tiene que nacer. Y eso muchas veces las normas a favor del aborto buscan escalar o buscan descontextualizar o contextualizar a su favor o en contra, a veces, porque muchas veces carece de peso los argumentos a favor, ¿no? Y es que también, citando el artículo 3, toda persona tiene capacidad jurídica para el goce de ejercicio de sus derechos. La capacidad del ejercicio solo puede ser restringida por la ley. Las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio con igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Ya con el Código Civil y todo ello, porque muchas veces el concebido no tiene capacidad como tal y no puede gozar como tal de derechos, porque primero tiene que desarrollarse y nacer en sí. Hasta eso está atado al desarrollo dentro de su madre, y en el cual la madre sí puede gozar de derechos y sí puede gozar de estas mismas. Y es por ello que, como tal, muchas de las normas que quieren ir a favor del aborto es que dan potestad o dan en sí favores o dan así ciertidades a la madre para que ella pueda sí retirar al concebido de su cuerpo. Pero también las personas que están inherentes no inherentes, están desvinculadas a esta, ¿no? O están en contra del aborto, promueven de que sí, el concebido está atado al derecho como tal y puede también ser protegido. Y es así como la forma contextual de la norma a veces se puede emplear. Y es por eso en 3 sentidos que yo lo he abarcado, lo he puesto acá dentro de la diapositiva. Y es que esto son 3 lentes o 3 conceptos y están atados a preguntas, ¿no? ¿Qué es histórica? ¿Por qué se crea esta norma? Muchas veces la historia de la persona o el contexto de la persona en el cual es la mujer ha sido violentada o muchas veces ha sido forzada a tener, ¿no?, al concebido, o como tal ha habido un mal momento, un mal roce de esto, ¿no? Y la mujer está atada o está vinculada al hijo, y a veces a no poder tener goce o no poder, o sea, no tener, ¿cómo se llama? No tener como la disponibilidad o la suficiente capacidad para tener al hijo, muchas veces buscan retirar el concebido de su cuerpo. Y es por eso que hay normas que sí puedan proteger y hay normas que no, que más protejan al concebido en sí. Porque valga, ¿no?, el contexto o la forma en la cual la mujer pueda tener al hijo en sí. Esto también dentro de la sociedad, ya para el segundo punto, es cómo puede darse, cuál es la realidad actual donde se puede aplicar en sí. Es como ya también, ¿no?, o cómo dentro de las sociedades pueda calar o pueda verse dentro o pueda percibirse dentro de las sociedades. En muchas veces o en muchos lugares, en muchos sectores, la mujer, el aborto en sí no está mal visto, o también en otros no está mal visto, pero ya está promulgada la ley y en sí da a favor de la mujer en sí el abortar, porque muchas veces el goce o la potestad de la mujer en sí, el retirar el concebido, ya también es sistemático. Esto cómo convive con otras leyes. Ya lo dije, ¿no? El concebido primero tiene que gozar de derecho como tal. Mas, sin embargo, el derecho
por el sujeto, por el sujeto de derecho en sí, por la persona natural, como si ya tiene goce de esta misma porque nace con el derecho en sí, ya tiene toda potestad, tiene toda capacidad de darla. Y es así, o sea, tiene que primero, no sé, darse una forma objetiva de cómo interpretar o cómo dar al concebido sin que ésta interfiera o si pueda calarse, ¿no? O pueda inhibirse a otras dichas normas para que también pueda ser protegida. O como también no. El objetivo en sí de la forma de interpretación contextual es lograr que el derecho sea dinámico y adaptable, no solo dentro de su mismo entorno o su mismo tiempo, sino también a futuro y cómo puede adaptarse dentro de esta misma a futuro como en sí, y no simplemente tiene que ser rígida o tiene que ser del momento, sino que también tiene que estar adaptada para los diferentes momentos que puedan ocasionarse por los diferentes cambios que la naturaleza humana en sí, porque el sujeto o la persona en sí no es perfecto como tal y está siempre atado a los cambios, y el cambio es muchas veces la forma más perfecta que tiene el ser humano en sí. Gracias. Mi nombre es Leoncio Muñoz. Voy a explicar el método de interpretación histórico. Pues este método asume que para entender una norma hoy en día debemos entender el cómo y por qué nació esta norma. Pues no se trata de solo leer una ley, sino se trata de investigar la biografía de esta ley. Pues esto consiste en buscar reconstruir la voluntad del legislador o la intención objetiva del momento de su creación. Pues se analiza el contexto legislativo que dio origen a la norma. Pues para ello se revisan los debates parlamentarios, los antecedentes jurisprudenciales o legislativos, este incluso el contexto histórico que surgió la ley. También se pueden utilizar las normas derogadas que nos pueden servir, diario de debates, exposiciones de motivos. También, pues, esto nos sirve para aclarar dudas cuando la norma puede ser ambigua o simplemente no se la puede llegar a entender. Pues un claro ejemplo vendría siendo que hace años atrás las leyes sobre el matrimonio solo se basaban en normas muy estrictas que solo permitían que un hombre y una mujer se casaran. Pues así, esto refleja la concepción tradicional de la familia de esa época. Pues si se llegara a interpretar la ley del matrimonio hoy en día utilizando el método histórico, no va a ayudar a comprender como que más a profundidad en su contexto que la ley solo buscaba consolidar las estructuras familiares tradicionales de esa época. Pero sin embargo, hoy la interpretación debe tener en cuenta los cambios sociales que se han venido viendo durante el transcurso del tiempo, que como vemos hoy en día se acepta el reconocimiento de matrimonio entre personas del mismo sexo y hasta incluso otro tipo de uniones que puede llegar a haber. Para explicar el método de interpretación sociológica, que nos dice lo siguiente, que el derecho no ocurre en el vacío, sino que ocurre en una sociedad que está en un constante cambio y que también es una herramienta principal que nos puede servir para así evitar que las leyes se vean obsoletas. Pues esto interpreta la norma observando la realidad social en la que se va a aplicar una ley o una norma, y también que ésta sea misma eficaz y que responda a las necesidades de la sociedad. Pues un concepto clave viene siendo la distancia entre la norma del texto y la realidad de la vida, y la interpretación que busca cerrar una brecha. Pues esto nos sirve para adaptar las leyes antiguas a los tiempos modernos. Pues sin la necesidad de estar cambiando el reglamento o el texto legal, pero sí que permite que los conceptos como las buenas costumbres o la familia sí evolucionen. Es un ejemplo claro vendría siendo que hace 10 años las universidades o los colegios prohibían el uso de los teléfonos móviles. Pero sin embargo, usando este método sociológico podemos adaptarnos, digamos, como vemos hoy en día en la actualidad, se
pueden usar los teléfonos móviles como un medio educativo. Pues así, en vez de simplemente prohibirlos, podría ser que se permita su uso bajo ciertas condiciones. Así, que acá se demuestra que se adaptó esta ley antigua a la actualidad. Bueno, eso sería todo. Gracias.